Listo. Bienvenidos a todos, especialmente al economista Jaime Cabezas, quien ha sido mi maestro. Tengo un gran aprecio y una admiración profesional por él. Es una persona con grandes conocimientos en el campo económico, empresarial, financiero, y bueno, es economista de profesión, ha realizado sus estudios de maestría también en INCAE y actualmente es candidato doctoral. Y bueno, es un privilegio tenerlo y poder compartir con los estudiantes. Bienvenido, mi estimado Jaime. Gracias por aceptar la Andrés, invitación. como siempre, a las órdenes. Y como siempre, pues saludar a los estudiantes, porque muchos esfuerzos que hacemos como maestros es para que el conocimiento se expanda. Muchas gracias. Y usted con su gran trayectoria profesional, pues es de mucho aporte en este espacio. Bueno, la actual coyuntura económica internacional, sumado también al entorno económico nacional, según previsiones de Banco Mundial, ya aparecen unas primeras cifras que tal vez este año sea de contracción económica mundial en el orden del 5% aproximadamente, igual el comercio mundial se contraerá. Es decir, tenemos un escenario muy complejo. No nos habíamos imaginado que existe una pandemia y lo estamos viviendo. Esto obviamente en el caso ecuatoriano afecta las finanzas públicas, el tema de comercio exterior. Así que, bueno, quiero hacer una pregunta a nivel general amplio. ¿Qué apreciaciones tiene usted en el contexto internacional y en el contexto nacional y qué soluciones dentro de este campo tan difícil podríamos nosotros pues recomendar a quienes hacen política económica en el país, especialmente para Ecuador, para poder salir, digamos, no tan golpeados de esta crisis, ¿no? Muchas gracias, adelante. A ver, yo veo una situación muy difícil en donde, recordemos, los economistas a veces usamos una especie de metáforas o ciertos conocimientos, o ciertas teorías para explicar los fenómenos. Yo creo que aquí tenemos un fenómeno inédito de una monstruosa externalidad negativa, ¿sí? Una monstruosa externalidad negativa, ¿ya? Causada por un germen patógeno originada en un país debido a su cultura alimentaria, a su forma de actuar, a su forma del manejo de los alimentos. Bueno, y finalmente esto se transforma, ¿no es cierto?, en un hecho exógeno a la economía, totalmente, y que afecta no a un país, sino a la economía mundial. Cuando le afecta a la economía mundial en el contexto de la globalización, pensemos, ¿cuál es el rol del Ecuador en esa globalización? Digamos, somos un país pequeño, abierto al mundo, país en vías de desarrollo, un país que requiere y necesita vender sus productos, el petróleo, las flores, el camarón, etc. Con la contracción económica que tú has manifestado, mi querido Andrés, del orden del 5%, podría ser del 10%, yo creo que ya no hablamos de una recesión económica, mucho me temo que estemos hablando de una gran depresión económica mundial, una depresión probablemente similar a la de los años 30, considerando que mientras no se encuentre el antídoto, la vacuna o la cura, esto nos va a pasar factura a todos los habitantes del planeta. En condiciones en que nuestro petróleo cae a niveles del año 2002, probablemente $15 o algo por el estilo, ¿no es cierto? Y en condiciones en donde el Ecuador no venía haciendo su tarea. ¿Cuál es la tarea que el Ecuador ha dejado de hacer desde el año 2006? La comenzó Palacio por un año, durante los 10 años del Correato y durante los 3 años del actual gobierno. Haber hecho un monstruo del gasto público que ha estado en el orden del 37 al 47% del PIB. Para una economía tan pequeña, abierta al mundo, dependiente de las exportaciones, incluso para mantener la dolarización. La situación es gravísima, mi querido Andrés.
yo creo que los que están gobernando no tienen idea de la magnitud del lío en el que estamos, porque toda esta gente, al no haber hecho su tarea y al haber hecho un monstruo insostenible de gasto público, imagínate, yo siempre les digo a mis alumnos, tenemos un nivel de gasto diario de 100 millones de dólares, para que se acuerden. No, en la realidad es algo más. Creo que estamos hablando de 105 o algo así. 105 millones diarios, o sea que cuando dicen que han conseguido 500 millones, digo, bueno, consiguieron para 5 días más. Vea, por acá nos van a dar 300 millones empeñando el oro a precio de gallina enferma. Bueno, hay para 3 días más. Porque los burócratas y los políticos se han convertido en la nueva élite, y no es solo es el caso del Ecuador. El caso es mundial, mi querido Andrés. Es decir, alguna vez se luchó en contra de las grandes aristocracias, ¿no es cierto? Y se luchó por ponerle frenos, ¿no es cierto?, al autoritarismo de los reyes y siguiendo esa figura. Pero hemos creado una nueva élite gobernante, ¿no es cierto?, que tiene una vida maravillosa a costa del sufrido trabajador, de la sufrida clase media. No te digo de los pobres, porque los pobres penosamente en el Ecuador sabemos que están en el orden del 25%. Y yo sé adicionalmente que el 60% de todos los ecuatorianos somos una clase media baja, media baja. Esa clase media baja en condiciones de estándares del primer mundo es gente pobre. O sea, si pudiéramos poner nuestro ingreso en comparación con, seríamos pobres, 60%. Claro, con los estándares en porcentaje que se usan, se dice no, 25%. No, 60%, señor. Cuando usted gana menos de $10 al día, y ese es el caso del 60% de los ecuatorianos, estamos hablando, mi querido Andrés, de una clase media, baja, pobre, así de simple. Entonces, esa es la realidad que tenemos que conocer. Bien, ¿cuál es la tarea que tiene que comenzar a hacer el gobierno? Recortar. No le toca más que recortar la grasa que tiene y que acumuló desde el año 2006. Son 14 años de grasa. 14 años de grasa porque vamos a ir al desastre. Desgraciadamente la economía es una ciencia lúgubre. Cuando hablamos de la macro y de los grandes agregados, es una ciencia lúgubre cuando el gobierno no hace su tarea. Sí, excelentes apreciaciones. Obviamente el gasto público es un problema estructural. Representa el gasto público en sueldos y salarios aproximadamente 10.000 millones de dólares anuales en el presupuesto general del Estado. Entonces, ahí tenemos mucho por recortar ahí grasa que sin perjudicar salud y educación, obviamente se puede hacer una gran tarea. Han pasado 6 meses y no se ha hecho una revisión para por lo menos focalizar el subsidio a los combustibles. Lo óptimo, obviamente, es eliminar, ese es el problema de raíz, eliminar subsidio a los combustibles. Entre esos dos rubros, pues podríamos hacer un ahorro al año, si quiere, de unos 6.000 millones de dólares. Es bastante, cosa que en 15 años sería otra deuda pública. ¿Qué opinión le merece las actuales operaciones que se están realizando empeñando el oro? O sea, y a precio, como se dice, de gallina robada. Es terrible. Pensemos, ¿quién es el sector público? Es una gran cantidad de gente ignorante, irresponsable, ¿no es cierto?, no acostumbrada a la transparencia. Todo está haciéndose, ¿no es cierto?, todo el tiempo están saliendo denuncias de lo mal que actúa, de la pésima gestión, de la pésima gerencia. Es decir, nuestros gerentes públicos dejan mucho que desear. Dejan mucho que desear. Entonces, yo ya no me admiro. Ahora, yo te digo algo, en mis estudios doctorales, yo suscribo la escuela liberal clásica, pero suscribo adicionalmente la escuela austríaca, ¿ya? Por el lado del liberalismo clásico, hay una subescuela llamada la escuela institucionalista, del famoso
Premio Nobel de Economía Buchanan y de otros de ese mismo nivel. Quienes piensan que el Estado va a resolver algo están equivocados. Ellos son un grupo en el poder que mientras ellos estén bien, eso es lo que interesa a la política. El resto no interesa. Para llegar nosotros a los niveles de rendición de cuentas, de lo que es y del comportamiento del gerente público, al estilo de un país nórdico, al estilo de un país del primer mundo, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, nos falta 100 años. 100 años, 2, 3 generaciones, probablemente con gente como tú, que cuando he estado en la cosa pública, o como yo hemos salido como debe salir un ser humano, por la puerta grande, ¿no es cierto? Habiendo muchas veces manejado recursos importantes. Entonces, esa es la forma correcta de actuar. Esa es la forma correcta de actuar. Yo dudo tanto de los gerentes ecuatorianos y de los políticos ecuatorianos que yo digo, a la vuelta de cada acción, si tú topas, vas a encontrar pus. Por eso yo me lancé a ser contralor en el año 2011, si mal no recuerdo. Penosamente me senté desde las 8 de la mañana en el Consejo de Participación Ciudadana hasta las 6 de la tarde. Nunca llegó el contralor el día que debía darse el examen. Nunca llegó el contralor de la época, que es el que ganó con 100 sobre 100. Entonces, habíamos llegado a unos niveles de corrupción increíbles, increíbles. Es decir, la irresponsabilidad es muy grande. De manera que yo ya cuando veo una noticia ya ni siquiera quiero saber los detalles. Entonces yo no me meto mucho en los detalles porque sé que debe haber un negociado y debe haberse hecho alguna cosa de manera irresponsable. Entonces por eso no conozco los detalles de la transacción. Algo vi en las redes sociales y dije, otra más. Una raya más no le hace al tigre. Igual fue el caso del IES, que el doctor Andrés Páez lo sacó y que menos mal el gobierno hizo caso. Habían estado haciendo ya un negociado con las benditas mascarillas. Es decir, mi querido Andrés, aquí hay un tema ético, microeconómico. No es por el lado de la macroeconomía en el sentido que tú, por ejemplo, a veces lo pones, se va a resolver los problemas del Ecuador. Recuerda que no tenemos política monetaria, gracias a Dios, y deberíamos estar gozando este rato de cero aranceles para mantener la dolarización, con una moneda durísima como el dólar, con aranceles o muy bajitos o llegando a cero, la situación de los ecuatorianos sería otra. Tendríamos de todo, respiradores y todo lo demás. Pero tenemos que mantener desgraciadamente a un grupo en el poder, ¿no es cierto? A un grupo que penosamente succiona nuestra riqueza. Cuando de cada 100 dólares que tú ganas, el Estado se te lleva 37, 40, 46%, básicamente te ha convertido en un esclavo. Más o menos parecido a los esclavos cubanos. Un médico cubano se va a Italia, ¿no es cierto?, para que del sueldo que ganen, 2, 3 mil dólares, probablemente le quite el gobierno el 60, el 70%, so pena de castigos a su familia que se queda en prenda en la isla. Prefieren ir a morir, prefieren ir a jugarse la vida, ¿no es cierto?, a seguir en la isla prisión. En el fondo, Correa y toda esta gente del siglo XXI y toda esta gente que ha estado manejando, yo te diría Latinoamérica, ¿no? Porque todos de alguna manera están relacionados con Podemos, están relacionados con Putin, están relacionados con el Partido Comunista Chino. Para mí son agentes, son títeres, ¿no? Yo ya no me ando por las ramas, te digo sinceramente, yo ya no tengo mucha esperanza, ¿ya? Entonces esta gente venía preparando cosas para mantener esta situación, en donde una élite se encarama en el poder, la vive muy bien, la pasa muy bien, dilapida y derrocha los recursos. Y te aseguro que el plan era en algún momento de Correa, una vez de que se vaya el señor Lenín Moreno, tengo la idea de que el señor Correa, estoy especulando, iba a regresar con la puerta abierta supuestamente. ¿Para qué? Para profundizar su plan y llevarnos al castrochavismo, a ser parte de la geopolítica rusa y de la geopolítica china.
en donde básicamente seremos proveedores de materias primas, otra vez, a precios de gallina enferma. O haciendo obras como las plataformas o las hidroeléctricas, mi querido Andrés, a 3, 4 veces su precio real. Claro, ¿cómo no vamos a estar en la situación de desahorro que tenemos, ¿no es cierto? De falta de ahorros, de fondos justamente para atender estas crisis, cuando se gastaron todo, ese era el objetivo. ¿Sabes cuál era el plan, mi querido Andrés? Sacarnos de la dolarización. Hubiera habido una revuelta, pero el gobierno ya tenía el poder en sus manos y toda la violencia del Estado para aplicarnos a los revoltosos, porque no hubiéramos permitido que se nos haga eso. Pero eso es el riesgo este rato. Necesitan una política monetaria flexible. Le funciona a Europa, le funciona a Estados Unidos fabricar 1.000, 2.000 billones, 2 billones, 3 billones de dólares o de euros para poder resolver los problemas. Pero ese grado de libertad no tenemos en el Ecuador. Por eso debíamos tener un Estado pequeño, fondos de ahorro, básicamente para poder afrontar crisis como esta que nos ha venido. Totalmente de acuerdo. O sea, aquí ha habido una gran crisis a nivel de corrupción. Se ha institucionalizado la corrupción. Hemos visto cómo se han dilapidado los recursos públicos. Qué pena ver de cerca también cuando uno está en gestión pública, pues los casos de corrupción que abundan y que le han significado al Ecuador pérdidas por aproximadamente 60% de su PIB en los últimos casi 15 años. Esas son las cifras. Es espeluznante. Es decir, que solo si es que Ecuador no fuera corrupto, en el caso hipotético, si es que se controlara la corrupción, pues ya estaría solucionado el tema de deuda pública. Así de triste es la situación. Pero justamente aquí viene el llamado a la ciudadanía a ser más pragmáticos y no dejarse llevar por figuras pues que son totalmente perversas, que son unas figuras pues que el Ecuador ha permitido, esto de el hiperpresidencialismo, el caudillismo, esa concentración absoluta de poderes, pues fue como firmar un cheque en blanco y le pasaron la factura, ¿no? Y justamente el tema monetario, qué bien que se topa. Estados Unidos, la Reserva Federal ya anunció la inyección por 2 billones de dólares en economía ante esta crisis. Igual Banco Central Europeo va a actuar de una forma similar. Aquí en el Ecuador el caso es complicado porque no tenemos política monetaria, gracias a Dios, porque si no estaríamos en un problema de hiperinflación. Pero ahí viene mi pregunta. Con este tema, ¿habrá opción a tal vez ver una integración a nivel monetario, financiero, comercial? Tal vez, no sé si es que soy muy soñador, pero si es que hubiera el liderazgo político para que tal vez tomando el liderazgo Brasil con Bolsonaro, que tiene buena relación con Trump, eh, tratar de apuntar a una dolarización regional o tal vez nuestra cultura, nuestra idiosincrasia no nos permite consolidar estos temas porque esto nos daría más peso como bloque, ¿no? A nivel continental. ¿Qué apreciación tiene usted, Jaime? Mi querido Andrés, mucho temor tengo de que los famosos heterodoxos y los keynesianos potentísimos que hay en el Ecuador, gran parte de los economistas ecuatorianos, penosamente, nuestros profesionales, tienen la deformación que nosotros le llamamos la síntesis neoclásica keynesiana. Esta síntesis neoclásica keynesiana a veces era un tanto más acentuada hacia el monetarismo, hacia la escuela de Chicago, hacia Milton Friedman, ahí le tienes a Dajic, ahí le tienes a Emanuel, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, tienes la figura de los viejos y antiguos formados en la Católica de Quito, economistas de una escuela keynesiana. Algunos de ellos son de un keynesianismo muy profundo. Y ellos deben estarse relamiendo, ese bando, ¿no es cierto? Debe estarse relamiendo y a lo mejor en algún momento podrían proponer, no lo que tú planteas inteligentemente, una dolarización para toda América Latina pidiendo el apoyo de los Estados Unidos, que podría ser una salvación. Mucho me temo que ellos podrían estar pensando
en revertir la dolarización ecuatoriana. El costo social ya está, ya esto es una bomba de tiempo. 2 meses encerrados, suponiendo que eso sea así, no digo que vaya a ser, pero suponte 2 o 3 meses, esto genera una explosión social. No te moriste por el coronavirus, te moriste de hambre. Te moriste de hambre. Con estallido social y con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso, con el riesgo de que vayas por la calle y te asalten y te metan un tiro por $1. Entonces, mi querido Andrés, la cosa yo la veo muy compleja. Muy, pero muy compleja. Y tal vez no sea Quito, porque Quito es una ciudad del primer mundo, es increíble, ¿ya? Pero aléjate del Ecuador central, Quito, y ándate al Ecuador profundo, ándate a las ciudades pequeñas y olvídate. Eso no va a aguantar en encierro por mucho tiempo. Entonces, mucho me temo que a alguno de estos trasnochados se le va a ocurrir, es la oportunidad de salir la dolarización. Ya le oí a la gente de la Cámara de la Pequeña Industria, ellos sueñan con tener una moneda que se devalúe, ¿no es cierto? Eh, imagínate lo que nos va a pasar. Y el Ecuador se transforma a la vuelta de la esquina en una hiperinflación venezolana, a la vuelta de la esquina, ¿no es Así es. cierto? Sí, Con el sí. nivel de gasto que tenemos es para que explosione. Imagínate todo lo que va a implicar eso. Bueno, pensemos bien, pensemos que logramos salir de esta de alguna manera. Vamos a quedar más pobres, con un decrecimiento de la economía grave, probablemente tipo año 1999, probablemente con una posibilidad de regresar en 2 o 3 o 4 años a una situación de haber recuperado los niveles que teníamos, que ya venían malos, pero no eran del todo malos, ¿no? Esa es la maravilla del dólar. La maravilla del dólar es que si no puedes comprar aquí, te haces un viajecito a Colombia y compras y resuelves de alguna manera un ahorro que acá no lo puedes tener, ¿no es cierto? Porque desgraciadamente los costos puestos a las empresas son terribles. Entonces hay que estar atentos a las propuestas de ellos. Las primeras propuestas que empecé a ver son proteccionistas total. Y yo cada vez que veo ese tipo de propuestas veo keynesianismo puro. ¿Por qué? Porque yo al suscribir la ciencia de la acción humana, ¿no es cierto? Digo, a ver, si cada quien actúa buscando su fin, valioso, individual, los medios con los que tenemos y que los creemos útiles, resolviendo el problema de la escasez, planificando, ejecutando el plan, obteniendo pérdidas o ganancias, en un ambiente de incertidumbre ineradicable. Y si además de esto tenemos instituciones fuertes, la cosa camina. El problema es que acá vos tienes unas instituciones, el dinero, que podría ser manoseado, unas instituciones del mercado fuertemente intervenido, otras instituciones, los derechos de propiedad seriamente limitados. Déjame contarte, un pariente mío, se quedó sin empleo. En enero quebró el restaurante que manejaban con sus amigos a la calle. Dijo, hasta encontrarme algo, porque ya venía malo, algo le estaba pasando a la economía ecuatoriana. Dijo, bueno, voy a hacer Uber, tengo que dar de comer a mis hijos. No puede hacer Uber porque le cae un sentido gremialista. Por último, le caen los agentes y le ponen multas. Es decir, el hombre está condenado a morirse de hambre. Claro, como es familia, ¿qué toca hacer, mi querido? Y estos casos se van a repetir por miles. Toca que toda la familia que más o menos tiene una situación, dar una mano. Ese es el mundo real. Lo lindo de la economía real es que es una economía del ser humano de carne y hueso. No el homo economicus, no la oferta y la demanda y un punto de equilibrio, no esas famosas ecuaciones econométricas que no te dicen nada, que es puro cientismo, mala economía, ciencia falsa, ciencia cientista. Si tú quieres, es un fraude. Los economistas durante 120 años venían estudiando fraudes, fraudes cientistas. Las matemáticas pueden decir muy poco, hay que decirlo en palabras y saberlo decir, y topar el problema del ser humano de carne y hueso. Esa es la acción humana. Hace un rato te di un pequeño resumen. Otro axioma importantísimo de la acción humana. Todos actuamos en el presente, descontentos con él, para mejorar nuestro futuro y obtener nuestros objetivos. Igualito como le dije hace un rato, es otra forma de verlo. Estamos actuando para tratar de salvarnos, nadie quiere morirse. Pero si el gobierno te empieza a coartar,
porque te está aplicando una situación de coartarte. No puedes salir, no puedes moverte, lo hacen de manera burda. Ya te digo, no te mueres de coronavirus, pero te vas a morir de hambre. Y eso nos lleva a una explosión social. Amén de las cifras macroeconómicas que están hecho leña. Amén de las cifras fiscales que son un desastre. Amén de la caída de los precios del petróleo que nos ponen en una situación gravísima, gravísima. Creo que debido a los contratos, yo no sé si los cambiaron, tengo la idea de que los contratos son por servicios, no sé si eso se mantiene. Si los contratos son por servicios, les estaríamos debiendo a las petroleras. Estamos generando deuda todos los días, ya que a ese precio de caída de los precios del petróleo, probablemente se genera ahí un inmenso contingente adicional. Justamente, sí, o sea, por la caída del precio estamos a pérdida, o sea, ya no es que dejamos de percibir diariamente por cada dólar que está abajo del precio presupuestado, que está en 51,30, sino que ya está por debajo del costo de producción y eso nos pone en una situación completamente, eh, eh, pues, la soga al cuello como Ecuador, ¿no? Sí, o Así sea, es. conversando respecto a otros temas, bueno, hemos topado varios puntos, la corrupción, la ciencia económica en sí, que más que ir a modelos pues maravillosos, econométricos, también es la cuestión real del día a día. Y aquí lo hemos palpado y hay ese gran riesgo que yo veo un marcado, ¿qué puedo decir? Fundamentalismo por parte de estos personajes que se han dedicado a crear caos, percepción de negativismo con respecto a la moneda, un manejo totalmente irresponsable que cuando se dio el tema de la crisis que pasamos en octubre, pues de manera irresponsable, y lo digo con nombre, Pablo Dávalos estaba pues completamente incendiando el país, o sea, asesorando a la CONAIE, exigiendo muchos puntos, entre esos el no retiro del subsidio a los combustibles, e inclusive echando lodo sobre la dolarización, poniendo en tela de duda. Entonces, esos grupos totalmente fundamentalistas son nocivos en el Ecuador, y no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica. Tenemos Foro de Sao Paulo, tenemos Grupo de Puebla, vemos que se están reuniendo en México. Ese es un grave problema que ya han causado conmoción en Ecuador mismo, también en Chile, ni hablar. En Chile están causando una conmoción, unas pérdidas terribles, perdieron su infraestructura pública, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo que quiero, justamente para finalizar, en honor a su tiempo y a la generosidad que nos ha brindado para poder compartir con los estudiantes, mi estimado Jaime, es concluir con estos puntos. El tema de corrupción, o sea, no es solamente la crisis económica mundial, en donde tenemos pues una previsión entre 5 o 10% tal vez de contracción económica, sino ya temas estructurales en Ecuador que van más allá del tema solamente económico, sino que esta corrupción institucionalizada y que es del día a día y que ya no nos sorprende. Estoy completamente de acuerdo. Y para finalizar, ¿qué mensaje tal vez alentador ya como sociedad podríamos transmitir, ¿no? O sea, la parte académica, hay personas que se están preparando, que quieren aportar al desarrollo académico del país. ¿Con qué mensaje podríamos tal vez culminar esta entrevista dentro de toda esta crisis que estamos viviendo? ¿Qué mensaje podemos darles? Mi querido Andrés, yo siempre les digo a mis alumnos, gracias a Dios no formo economistas porque no me prestaría para semejante fraude. Formo, y tú sabes, desde hace más de 25 años, formo y enseño en los MBAs y enseño en los pregrados de administración de empresas con todas sus especialidades, finanzas, estrategia, eh, los marketineros, los negociantes internacionales. Le digo, eso es una maravilla. Básicamente aquí hay chicos que de alguna manera o van a ser gerentes o van a ser empresarios. No les voy a enseñar a ser empresarios, pero al menos con mis ideas les voy a enseñar a ser buenos gerentes. Para eso tienen que aprender buena economía. Buena economía ahora es muy fácil de aprender. Basta con verse el curso completo de Jesús Huerta de Soto
Jesús Huerta de Soto, googlean economía, ¿sí? De la verdadera economía. La economía en el sentido de la praxeología, la economía en el sentido de la acción humana, la economía para el ser humano de carne y hueso. El ser humano de carne y hueso, mi querido Andrés, es un empresario en potencia, ¿sí? Lo único que necesita es un coach. Y tú como profesor y yo como profesor, básicamente jugamos ese rol de coach. Ese rol de coach. Es un coach no directivo, no les tenemos que enseñar a que hagan tal o cual cosa, no, les tenemos que enseñar a pensar, les tenemos que enseñar a usar el sentido común, les tenemos que dar buenas teorías, les tenemos que enseñar a dudar, les tenemos que enseñar a ser críticos. Ese es nuestro rol. Excelentes. ¿Sabes para qué? Para que mañana ellos sean pequeños, medianos, grandes, no hay ningún problema. Recuerdo una alumna me dijo, vea, pero yo no estoy pensando en una empresa, no me parece el lucro. De acuerdo, le digo, ¿cuál es tu idea? Mi idea es una fundación. Perfecto, esa es tu empresa. Eso es tu empresa. Vas a hacer una fundación donde vas a usar un sentimiento humano llamado benevolencia, que es parte de la filantropía, que es parte de ponerse en los zapatos del otro, como lo hizo la Madre Teresa. Mira, la Madre Teresa tenía que hablar idiomas, tenía que manejar un equipo, probablemente ella misma terminaba siendo la gran gerente de su fundación, ¿no es cierto? Y si no, contrató a gerentes profesionales, ¿ya? Conseguía las donaciones, ¿ya? Y hacía la obra que ella quería hacer. ¿Cuáles son los resultados de la acción humana de ella? O sea, podía haber sido una pérdida o podía ser una ganancia. Fue una gran ganancia. Puedes llegar a los altares, puedes tener el premio Nobel. De hecho, vas a tener la satisfacción de miles de seres humanos que te agradecen por lo bondadosa de tu empresa. Entonces, no hay problema. Esta enseñanza tuya y mía no es solamente para el lucro. Esta es enseñanza para el ser humano de carne y hueso, para el ser humano de a de veras, que tiene valores, que tiene principios éticos de respeto, principios éticos de no envidia, principios éticos en los que diríamos no al socialismo feroz y troglodita y carnicero, ¿no es cierto? Sino a aquella forma de acción humana donde los individuos pueden vivir pacíficamente en sociedad, intercambiando lo que puedan intercambiar de una manera justa, de una manera correcta, de una manera ética, con un mercado funcionando correctamente si le permitimos funcionar, si no le ponemos cortapisas, si no le ponemos todo lo que te pone el gobierno. Tú quieres poner una pequeña empresa y ahí tienes, ya de entrada por querer ser empresario te ponen 10,000 trabas. Por un lado te dicen que te prestan plata, pero por otro lado ya te están cayendo con decenas de líos y de problemas en los cuales impiden tu empresarialidad. Sin embargo, nuestro rol, mi querido Andrés, es enseñarles incluso a sortear esos obstáculos a nuestros queridos estudiantes, que son el futuro de nuestro país. ¿No es Sí, cierto? Lo mismo les tocará a nuestros hijos, porque eso es lo que somos, seres humanos. No somos así es. perfectos, no somos ángeles, podemos cometer errores, pero mientras menos errores cometamos y mientras más aprendamos de nuestros errores, seremos más felices y lograremos nuestros propios fines individuales. Sabias palabras. Y claro, para mí ha sido un orgullo pues el poder compartir como estudiante. Yo justamente aprendí de la buena teoría, de las buenas acciones, a ser pragmático, a aplicar el sentido común, a no dejarme llevar por temas, pues lo que hablaba, ¿no? El tema de hiperpresidencialismo, el tema de el caudillismo, el ser de pensamiento crítico, y estoy seguro que muchos de mis compañeros también opinamos lo mismo, hemos tenido las mejores referencias y recuerdos, y esa es la semilla que ha sembrado. Yo le felicito, mi querido Jaime, y por eso quería también que mis estudiantes tengan la oportunidad de compartir estas experiencias también, su amplio conocimiento, su amplia visión, y sobre todo, pues, el saber que la economía es una ciencia, sí, al servicio del ser humano, pero con pragmatismo, sin sesgos, sin cuestiones que realmente son nocivas y que
lastimosamente en la academia, en algunas instituciones, pues hacen mal la gestión ciertos docentes y siembran temas negativos en donde por sesgo ideológico pues crean una lucha de clases, el empresario es malo, etcétera. Yo le agradezco por la oportunidad y le mando un fuerte abrazo y bueno, espero tenerle pronto en otra entrevista con otro tema. Creo que la señal se me fue. Vamos adelante. Que Dios Sí, nos ayude y nos bendiga. así es. Gracias, mi querido Jaime. Un Ok. fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias.